Bienvenidos a otro año de debate y propuesta. Este es un año de elecciones en la ciudad de Colón, elecciones legislativas a concejal. Y vamos a arrancar presentando un par de notas a los ex concejales, Oscar Sutich de la UCR, y por el AMIC a Gerardo Soria, quien ya estuvo en nuestro programa. Van a hablar un poco del rol del concejal, van a hablar un poco de lo que significan las PASO y de la situación muy particular con la que arrancó esta campaña, que es la situación del concejal Oscar Cosentino, que quedó afuera de la lista oficialista por decisiones en cuanto a sus avales. Pero bueno, un poco la idea de arrancar este año de debate y propuesta de espaldas a la entrada del Consejo Deliberante es porque nos parece un símbolo de la calidad del debate institucional en Colón. Ese cartel que tendría que existir, que fue derrumbado por la última granizada en nuestra ciudad, parece un símbolo del nivel en que está el Consejo, un nivel bastante pobre en cuanto a debate sobre las situaciones de Colón, pero espero que puedan disfrutar de estas notas y que puedan entender un poco lo que es la labor del concejal, y nos vemos después de las notas. ¿No es cierto? El rol del concejal es, por supuesto, remitirse al análisis, a la mejoría de los problemas locales. Muchas veces, incluso me ha pasado a mí, uno confunde especialmente en las campañas electorales, ¿no es cierto?, cuando vienen las elecciones, cuál es el rol del concejal, y nos salimos del discurso local para entrar en un discurso y en una consideración de los problemas provinciales y nacionales. Y en realidad es muy poco lo que podemos hacer hablando de las políticas, de las macropolíticas, de lo nacional. Y es mucho lo que podemos hacer escuchando los problemas que tiene el vecino que tiene problemas con el otro vecino de convivencia, los perros callejeros, la seguridad local, la calidad de los servicios que brinda el municipio, cómo está la maquinaria municipal, cómo es el desempeño de los funcionarios municipales. Todas esas son cosas en las que podemos influir y en las que podemos pensar proyectos y salidas para mejorar el funcionamiento de todo eso, y no enfrascarnos en disputas sobre los lineamientos de la política provincial y nacional. Yo veo que habitualmente quien está en el poder en esos momentos usa muchos esfuerzos por brindar declaraciones de apoyo del Consejo Deliberante a esas políticas, que no está mal si fuera un tiempo breve, pero se ocupa la mayor parte del tiempo, a veces de una sesión municipal, para eso, y se relega el problema de los vecinos. La función del concejal es muy importante, porque lógicamente en el consejo se pueden dictar normas que puedan mejorar mucho la situación local. Y a veces se aprueban esas normas, y con determinada calidad, y con consenso incluso. Pero tenemos que tener también un ejecutivo municipal que acepte el cumplimiento luego de esa norma, que no la vete, ya que ha habido acuerdo amplio, y que esté dispuesto a cumplirla. Nosotros estamos llenos de normas que se han aprobado en el Consejo Municipal y que sin embargo no se cumplen. Y eso, si queremos calidad institucional, si somos democráticos, si estamos dispuestos a respetar lo que es un acuerdo mayoritario en el Consejo Deliberante, y no debería suceder. Por darte un ejemplo, la ley de presupuesto participativo ha sido aprobada hace muchos años, pero hay otras, y nunca se puso en práctica, porque no hay una real tendencia del Ejecutivo a cumplir con esa norma. Pero si ha sido algo que hemos discutido en el Consejo Deliberante y que hemos llegado a un acuerdo mayoritario, incluso de su propia banca, pucha, suena raro, ¿no? Bueno, yo creo que las PASO son un muy buen instrumento para mejorar la elección de los candidatos. Primero analicemos PASO. ¿Qué es PASO? Primaria, abierta, simultánea y obligatoria. Primaria, ¿por qué? Porque uno no elige el candidato definitivo, uno elige el precandidato que se va a presentar en la elección definitiva. Abierta, ¿por qué? Porque cualquier ciudadano, esté afiliado o no a determinado frente o partido político, puede votar igual en ese partido político. Simultáneas, ¿por qué? Porque se hacen todas el mismo domingo.
que habitualmente era un domingo de agosto, pero ahora se pasó para septiembre, se postergó un mes, pero habitualmente son agosto y octubre. Ahora es septiembre y noviembre, pero bueno, es lo mismo. Estábamos en obligatorias porque, bueno, todos tenemos la obligación de votar, así como también en la elección general. Este es un sistema que creo que está en funcionamiento más o menos del 2009-2010, que se puso por primera vez en el 2011 en funcionamiento. ¿Cuál es el tema? Que muchas veces no se usa. Y como no se usa, hay quienes dicen, bueno, las PASO si no se usan no sirven y representan un gasto, hay que derogarlas. Pero ¿por qué no las usamos? Yo creo que no las usamos porque no tenemos la suficiente honestidad intelectual y moral como para llevarlas adelante. Porque ¿qué pasaba? ¿Cómo se elegían los candidatos antes de las PASO? Se elegían por congresos partidarios, por acuerdos de cúpulas, por acuerdos de élites, y no es lo mismo eso que darle a la gente la posibilidad de votar y elegir el candidato que quiere, y darle a las minorías de los partidos políticos la posibilidad de ir a una elección con el apoyo de una reglamentación nacional en donde tiene más posibilidades de competir. A mí me parece que la boleta única, bien realizada, con el muestreo que la máquina le da a cada elector, haciendo clara la representatividad, yo creo que facilita mucho las cosas, elimina gastos, elimina la posibilidad de que no haya boletas, elimina la posibilidad de problemas en el cuarto oscuro. A mí me entusiasma lo de la boleta única, yo creo que es útil, yo creo que es un paso que tendríamos que dar, controlado, por supuesto, y bien hecho. Bueno, yo creo que para ser un buen concejal, uno tiene que estar enfrascado en esa actividad. No tenemos que tomar esa actividad como una beca que nos permite a nosotros seguir realizando nuestra actividad profesional o nuestro trabajo como si nada hubiese pasado. Que eso ocurre, veo yo en algunos casos, y ese no es el objetivo. Si uno toma una responsabilidad, es para servir, no es para acumular un ingreso más a los ingresos que ya venimos teniendo. Esa decisión significa que nosotros perdemos nuestros ingresos personales en parte y tenemos el ingreso de concejal. Sea menor, no sea menor, no importa, es nuestra decisión. Entonces, si nosotros estamos enfrascados en la función, la cumplimos bien, le dejamos a la función las horas necesarias como para analizar las cosas. Si es necesario trabajar más horas en la función que en lo privado, lo hacemos, como ha ocurrido otras veces. Hemos estado trabajando fuera de hora, hemos estado trabajando sábados previo a las reuniones para juntar todas las últimas cosas. Bueno, eso es muy útil. Eso mejora al concejal y mejora y posibilita que la sociedad mejore en todos los aspectos a través de las normas que somos capaces de dictar. Eso acompañado, concejales comprometidos, acompañados de un oficialismo que sea abierto, que permita que la oposición, por más de que sean de la oposición, pueda incorporar algunas ideas buenas a sus proyectos, y un ejecutivo que no vete las cosas cuando no hay motivos reales para vetarlas. Esto ha ocurrido algunas veces. Ha habido proyectos que se han votado sin ningún sentido, ha habido proyectos de ruidos molestos que hemos intentado imponer desde tiempos inmemoriales y se han rechazado con chicanas y que después se han aprobado casi de la misma manera pero cambiando una palabra. Bueno, así no vamos a avanzar, porque eso es egoísmo político. Y estoy hablando, por ahí pongo ejemplos locales porque los conozco, pero raramente cualquier partido o frente escapa a esta realidad. El que está en el poder habitualmente, el poder agranda, el poder envanece y hace que se tomen medidas más allá de lo moralmente correcto.
Bueno, el mecanismo de las pasos es una idea y una ley, en realidad, que desde mi punto de vista es positiva. ¿Por qué positiva? Porque en realidad todo proceso interno que tiene una fuerza política, obviamente termina democratizándolo. Es decir, el objetivo de la PASO, ¿cuál fue? El objetivo de la PASO fue tener el control de la Junta Electoral oficial por encima de las juntas electorales partidarias. Esto es central entenderlo. Antes de las PASO, las cuestiones internas de los partidos políticos se hacían las elecciones internas, pero pesaba la Junta Electoral partidaria. Es decir, la Junta Electoral partidaria manejaba todo lo que tiene que ver con la oficialización de las listas y la vida interna del partido. Esto de alguna forma, ¿qué es lo que hacía? Cometía obviamente injusticias aberrantes porque vos no tenías una instancia superior, si bien se presentaban algunos recursos de amparos y demás, pero vos siempre llegabas tarde, porque como los plazos electorales son totalmente rigurosos y de caducidad, ¿no es cierto?, y fatales, como se dice en el derecho, entonces la Junta Electoral Partidaria, cuando tumbaba una lista, prácticamente era inlevantable. Con la PASO pasa a tener poder jurisdiccional sobre los partidos políticos, sobre la vida interna, las juntas electorales oficiales. En este caso, la Junta Electoral que tiene sede en La Plata, la Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires. Ahora bien, la Junta Electoral Partidaria, con la PASO, ¿qué es lo que hace? Elisa, vos te presentás en la elección y ellos son el filtro para después esa lista presentarla ante la Junta Electoral Partidaria. ¿Está claro? Entonces, y claramente la Junta Electoral oficial, en este caso, tiene más recursos y tiene poder jurisdiccional sobre la Junta Electoral Partidaria. Yo no conozco en específico ni en concreto cómo ocurrió el hecho del concejal Cosentino con respecto a este tema. Sí puedo decir que cuando nosotros tuvimos el problema allá en el año 2017, tuvimos el mismo problema. Es decir, había una decisión en la segunda sección electoral, y en particular en Colón, de que compitieran primero una sola lista y después habilitaron dos. Nosotros, obviamente, a mí personalmente, ninguno de los que estaban en la cámpora querían que yo participara en esa elección y nuestra lista fue tumbada. ¿Qué ocurrió? Automáticamente, bueno, tal vez por mi ejercicio en la profesión como abogado, yo estaba preparado para eso y automáticamente cuando la lista no fue remitida a la Junta Electoral Provincial, a ver si entendemos lo que estamos diciendo, es decir, se presenta ante la Junta Electoral Partidaria y la Junta Electoral Partidaria la remite a la Junta Electoral Oficial. Cuando ese paso no ocurrió, automáticamente mi lista, con mi patrocinio como abogado, se presentó ante la Junta Electoral de la provincia, directamente con un recurso. Y obviamente la Junta Electoral de la provincia habilitó la lista. Ese fue lo que nosotros hicimos, porque te lo permite la ley. Y eso es muy positivo, porque evita injusticias. Ahora, ¿qué hizo la Junta Electoral Partidaria? Para ponernos otros obstáculos a nosotros. Nos hizo competir en inferioridad de condiciones. ¿Por qué? Porque sí, tuvieron que aceptar que en el distrito nosotros teníamos que competir, pero no pudimos ir con la boleta entera, lo que te hace que vos tengas menos chances, porque la persona que va a la urna y que por ahí quiere votar localmente tiene la obligación de cortar, y nosotros teníamos la boleta corta. Y el candidato ganador en esa elección, que fue el señor Giordano, iba con la boleta larga, y nosotros íbamos con la boleta corta. También incluso el mismo Serafín iba con la boleta larga. Nosotros tuvimos que competir con la boleta corta. Así todos salimos segundos nosotros en esa elección. Es decir, eso es trampa. Llamalo como quieras, es trampa, porque no le permitís competir en las mismas condiciones. Además de lo que genera internamente el esfuerzo jurídico, porque eso es un esfuerzo terrible, presentar un recurso ante la Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires. Nosotros lo pudimos hacer porque justamente había un abogado en la lista. Pero por ahí todos no tienen la posibilidad de tener un abogado, tienen que salir a pagarle a un abogado para poder tener esa chance de seguir compitiendo. La chance está, porque vuelvo a repetir, el poder jurisdiccional lo tiene la Junta Electoral Provincial
Y eso es un paso positivo. Por eso yo estoy en contra de que se derogue la ley de pasos. Lo que hay que hacer es mejorar esa ley a través de la vía reglamentaria, pero justamente está hecho para evitar los abusos que cometían las juntas electorales partidarias. ¿Qué pasó con el caso de Cosentino? Lo desconozco, si ellos presentaron un recurso o no lo presentaron, pero si lo hubiesen presentado, la lista hubiese estado bien presentada, me refiero presentada en cuanto a las reuniones a reunir la formalidad de la presentación, que era el caso nuestro. Nuestra lista estaba perfectamente presentada y fue tumbada, como se dice, con una clara intencionalidad política. Este es el aspecto jurídico. El recurso existe, en mi opinión la norma es buena, no importa que se haga un gasto, pero hace a la vida democrática y permite que las fuerzas internas que están en un partido político que no se quieren ir por afuera puedan competir internamente. Ahora, lo que hay que hacer, obviamente, es por ahí mejorar algunas cuestiones con respecto al recurso, o tal vez habría que buscar la forma de que a través de las defensorías oficiales para aquellas personas que quieren competir y que no tienen recursos económicos, porque para competir en política no tendría que ser una condición tener dinero para tener que pagar un estudio jurídico. Bueno, ahí podría ser que a través de las asesorías letradas oficiales, cuando ocurre un hecho de esto, pudiesen tomar el caso y automáticamente presentar el recurso ante la Cámara Electoral Provincial, que no es un recurso de amparo, esto es muy importante, es un recurso que está dentro de la ley, es un recurso ordinario, donde el poder jurisdiccional, insisto, lo tiene la Cámara Electoral Provincial Oficial, y eso es muy, pero muy positivo, porque tumba el poder de las juntas electorales, que son casi organizaciones mafiosas. Eso te lo vuelvo a repetir, son casi organizaciones mafiosas. Con respecto al aspecto político, digamos, ahí la pregunta tuya ya es política, no es jurídica, por supuesto que es proscriptivo, absolutamente, porque si un grupo de gente son militantes de un espacio político que comparten más o menos el ideario o la ideología o el programa político, no se le puede vedar la posibilidad de participar, porque el espacio es colectivo, y al ser colectivo no son dueños nadie de ese espacio. Lo que pasa es que hay gente, bueno, que se apropia circunstancialmente del espacio y dice, bueno, yo soy el máximo referente, yo soy el intérprete o soy el gurú de Juan Domingo Perón, de María Duarte de Perón, o de Néstor Kirchner, o de Hipólito Yrigoyen en el caso de los radicales, o de lo que sea, y bueno, y dice, yo soy más que vos, o yo tengo derecho a estar acá y vos no tenés derecho, y se producen esos hechos proscriptivos. Pero claro que es una decisión totalmente antidemocrática y proscriptiva contra el que sea. Repudiable, ¿no es cierto? Por supuesto. La sociedad, por lo general, y esto hablemos de la sociedad, tiene una distorsión que es provocada. Es provocada primero por los propios dirigentes cuando hacen política, porque los propios dirigentes cuando hacen política prometen cosas que no son reales, es como si un candidato a intendente propusiese la reforma agraria. Vos sabés que jurídicamente él lo puede pensar, pero no lo puede hacer. Para hacer una reforma agraria hay que hacer una modificación de la legislación nacional. Entonces, ¿en qué terreno estamos? En el terreno de la demagogia. ¿Qué es la demagogia? La demagogia es proponer algo que es de cumplimiento imposible. Eso es ser un demagogo. O entregar algo que sabés que no tiene sustentabilidad. Entonces, estamos en un terreno de demagogia. El Consejo Deliberante es un bache demagógico y fundamentalmente, aquí me quiero meter con el oficialismo, fundamentalmente el bloque oficialista. El bloque opositor es oposición, lo hace como puede, lo hace en el terreno más ideológico a nivel nacional. Desde el punto de vista de la oposición es un error. ¿Por qué es un error? Porque la oposición en Colón se tendría que concentrar en los problemas que tiene Colón. Es decir, más allá de la cuestión ideológica, etcétera. Entonces, la oposición de Colón es oposición porque ¿por qué es oposición? Porque ellos son macristas, porque gobierna un gobierno supuestamente peronista o kirchnerista, yo me pongo a la verdad de enfrente y en el Consejo repito lo que dice TN o el diario Clarín. Y por el otro lado, el oficialismo gana en ese espacio, ¿por qué? Porque no le cuestiona las cosas de Colón, el pueblo en este momento está lleno de agua por todos lados, las cañerías están rotas, estos problemas vienen de la anterior administración del gobierno de Cassi, pero el gobierno de Cassi hace 18 años que está gobernando, casi 20. El problema del basural, el problema de las cloacas, el problema de los perros en las calles, el problema del aumento de la violencia social,
fundamentalmente alrededor de la adolescencia, el consumo de drogas, el consumo de alcohol, el descontrol familiar, o sea, todos los problemas que son absolutamente locales quedan afuera del debate parlamentario porque la oposición no habilita ese debate. La oposición se concentra estrictamente en un cuestionamiento de los modelos nacionales y provinciales que el Consejo Deliberante es impotente para resolver esta cuestión. Así tengan el mejor programa, existe una impotencia fáctica, porque ningún concejal va a poder transformar la realidad provincial y la realidad nacional. Y en cambio, los problemas que son absolutamente locales, que le dolerían al oficialismo planteárselos si le controlaran bien la rendición de cuentas, porque la rendición de cuentas no es solamente... A ver, algunos creen que en la rendición de cuentas vos vas a descubrir un hecho de fraude contable. No, el hecho de fraude contable vos lo vas a descubrir en las órdenes de pago. Porque cuando el contador a vos te presenta la rendición de cuentas cierra perfectamente. Ahora bien, ¿qué tenés que hacer vos como concejal, como hacíamos nosotros? Y nosotros lo demostramos. Si vos decís que vos tenés un gasto que te cerró en 100.000 pesos, existe un número que es la orden de pago, chequeá si ese gasto en realidad se realizó. Nosotros lo comprobamos con, por ejemplo, el abuso sobre la calle 58, cuando no coincidían las inversiones que se habían hecho con respecto, por ejemplo, a la colocación de árboles sobre la calle 58. Yo le hice una multiplicación y la cantidad de árboles que colocaban sobre la calle 58, que incluso no están esos árboles, pero se presupuestó y se pagó, era un árbol cada 2 metros. Es decir, si vos ponías esa cantidad de árboles sobre la calle 58, no tenía más garaje, porque ninguno podía sacar ni entrar un auto de la cantidad de árboles que había. ¿Cómo lo haces a eso? Controlando las órdenes de pago. ¿Te das cuenta? Punzando claramente, pero es un trabajo. El concejal no solamente tiene que leer toda la rendición de cuenta, que son más de 2.000 o 3.000 páginas, por lo general, porque es la rendición de cuenta con la ordenanza fiscal impositiva, sino que tiene que tomarse el trabajo de pedirle al Ejecutivo imputándole determinadas órdenes de pago para poder chequear eso. A veces la información no es la que vos estás buscando, la tenés que volver a buscar, etcétera, etcétera. Ese es el trabajo que tiene que hacer la oposición, como tantas otras cosas, con respecto al tema del control. La ordenanza fiscal impositiva, yo lo pongo a ustedes a prueba. De boca de jarro, tomen a cualquiera de los 14 concejales, tomen la parte de la ordenanza fiscal impositiva y pregúntenle los porcentajes que se cobran en tasa de seguridad e higiene, sobre cómo se cobra, cómo se tributa, y no lo saben. Yo te aseguro que no lo saben. No lo saben. Y sin embargo es el elemento central para la recaudación. Si vos tenés que trabajar en oposición en mejorar algo o en el oficialismo, por ejemplo, modificame la ordenanza fiscal impositiva, es ahí donde vos te haces verdaderamente si sos progresista o sos conservador. Durante 20 años la estructura municipal de Colón no se modificó medularmente en lo estructural. Por ejemplo, la ordenanza fiscal impositiva, que es donde vos demostrás que tenés la mirada progresista de cómo estás recaudando, no se modificó nunca. Te doy un solo ejemplo. El derecho a la construcción. El derecho a la construcción se paga exactamente igual en la persona que vive en la calle 58-59 que una persona que edifica en el centro. Y se paga el derecho a la construcción por aquel que construye para la especulación o para el alquiler y demás, que aquel que construye como vivienda única y de necesidad. Entonces ahí donde vos ves si sos progresista o no sos progresista, pero también el trabajo del legislador, porque esto que te estoy diciendo, y dando estos mínimos ejemplos, son el trabajo fino del legislador. Ese es el trabajo del concejal. Es tratar de mejorar con su visión ideológica. Vos lo llevás al Consejo Deliberante y vas a tener gente que te va a decir, no, esto no lo podemos modificar, y ahí aparece la cuestión ideológica. ¿Por qué? Porque, bueno, algunos dirán, el que está en un barrio tiene que pagar lo mismo por el metro de la construcción que el que está en el centro. Bueno, no importa, pero vos el debate lo estás dando ideológicamente sobre un trabajo legislativo específico que le corresponde justamente al concejal. ¿Está? Bueno, eso no existe. Todo esto creo que no existe. Por lo menos yo no lo veo, no sigo mucho el Consejo Deliberante, pero en realidad no existe. Entonces, ¿en qué se ha enfocado el Consejo Deliberante? En una demagogia absoluta, pero totalmente absoluta, fundamentalmente en el bloque del oficialismo. El último debate, por ejemplo, en el tema de Casa del Niño con el derecho a la infancia, es un ejemplo contundente de eso. Cuando el oficialismo quiere hacer aparecer como que se está trabajando por la infancia, que se está igualando, o sea, el oficialismo de Colón, el gobierno del casismo al cual yo voy a identificar de esta forma. Uno a veces no puede calificar un gobierno porque es fugaz, porque ha tenido 2 o 3 años y demás. En la historia de Colón va a haber un momento que se va a hablar del proceso del casismo.
¿Por qué del proceso del casismo? Porque son 18 o 20 años que abarca prácticamente una generación, o 2 generaciones si vos querés. Una persona que tenía 2 años en el año 2003, en el año 2021 ya es una persona que es mucho más que un adolescente, está en los 21, 22, 23 años. Es decir, que estamos hablando de un proceso largo. En ese proceso, en esa definición del casismo, no me cabe la menor duda que el casismo es un neoconservadorismo y es la continuación de lo que fue en su momento el proceso de Macieri en Colón. De hecho, los funcionarios cabezas de eso siguen siendo los mismos que fueron en ese proceso. En el medio que hubo determinados intentos opositores de modificar eso, entre los cuales nos abarca nuestra fuerza, que llegó hasta el 2009, nosotros no pudimos, y después otra fuerza que lo intentaron, en mi opinión, a tientas, pero no pudieron resolver esta cuestión. Pero lo que nosotros tenemos que entender es que tenemos 20 años de un proceso neoconservador. Un proceso neoconservador que se ha ido absorbiendo a supuestos dirigentes progresistas, ¿no es cierto?, que son funcionales a este gobierno neoconservador. En estos 20 años, el sistema de acción social sigue siendo igual al esquema del anterior sistema del 2001. Pero en el 2001 hubo un quiebre en la historia de la Argentina. ¿Y cuál fue el quiebre en la historia de la Argentina y en la historia de Colón? Colón tenía prácticamente un 30 o un 40% de desocupados. Hogares destrozados en el 2001. Y cuando nosotros fuimos concejales, en aquel momento, teníamos por un lado la vieja política que no entendía lo que había ocurrido en el 2001. Fundamentalmente el Partido Justicialista, el menemismo y muchos de los funcionarios que están hoy en este gobierno que fueron todos menemistas, que apoyaron el proceso de Menem, que desintegró el país. Y nosotros le dijimos claramente, están en las actas del Consejo y demás, le dijimos y le propusimos crear automáticamente una Secretaría para la Defensa de la Infancia. Nosotros fuimos los primeros que hablamos de la infancia. La defensa de la infancia, ¿por qué? Porque veíamos que teníamos que salvar de alguna forma a los pibes que estaban en hogares totalmente vulnerables, con familias destrozadas que los había atravesado un huracán que era la crisis económica. Ese proceso económico que culminó en el 2001. No nos hicieron caso, siguieron armando acción social o haciendo funcionar acción social como lo hicieron funcionar, y la situación se descomprimió porque a nivel general y nacional la situación económica mejoró. Pero el sistema de acción social siguió siendo exactamente igual. Funcionaba con una visión totalmente conservadora. Gobierno de Ricardo Cassi, gobierno de estos supuestamente progresistas. ¿Con qué nos encontramos hoy después de 20 años? Con que muchos de esos pibes que se criaban en esos hogares son los que tienen problemas de conductas sociales. ¿Y por qué? Porque lo único que hizo fue entregarse la bolsa de comida sin cultura y sin trabajo y sin educación. Miren, chicos, la única forma que una sociedad pueda salir no es solamente a través de las modificaciones económicas y materiales de cualquier sociedad, sino que lo que salva a una sociedad y salva a un pueblo es la fortaleza espiritual y de la conciencia. Y la fortaleza espiritual y de la conciencia te lo da la educación, te lo da el conocimiento. Sócrates decía, en su teoría, que después la va a estudiar Roder en el derecho penal, de que una persona vos no la podés condenar a una persona si no sabe el daño que está haciendo. Es el famoso delito del conocimiento. Es decir, el derecho penal tiene que trabajar y accionar sobre el nivel de conocimiento del daño que está provocando el sujeto. Vos a veces te levantás a la mañana y te encontrás con que un pibe le reventó la cabeza a una persona porque estaba en un estado drogado o con determinados, en determinado estado exaltado, pero también no tiene respeto por la vida, porque su vida, si vos lo analizás, pero sale matemáticamente, cuando tenía 2 o 3 años, sufrió todo tipo de abusos, de falta de necesidades y además no está formado culturalmente. Cualquiera de nosotros, si en estos momentos cayese una bomba atómica y sometiera a la humanidad al estado cavernícola con una destrucción total, el ser humano del 2021 no es el ser humano del cavernícola. ¿Por qué? Porque cualquiera de nosotros sabe cómo se enciende, cómo se hace fuego, tiene noción sobre la energía, tiene noción sobre la rueda, sobre la geometría, sobre la matemática. Entonces las sociedades no retroceden, porque los hombres somos sujetos históricos. Podemos quedar en las mismas condiciones materiales, pero lo que nos permite salir es la educación y la cultura. Y acá falló el proceso cultural y educativo, integrativo, que hace que justamente la persona que tiene una determinada formación cultural y que está medianamente educada pueda manejar situaciones de necesidad económica como no las puede manejar una persona que no tiene ese tipo de formación.
estos ejemplos son contundentes, porque todas las sociedades han salido desde ese lado. Hay dos pueblos en el mundo, por lo menos en el siglo XX, que fueron sometidos y humillados en los escombros. Sometidos y humillados en los escombros. Japón 1945 y Alemania, que fueron los derrotados de la guerra. Los japoneses se comieron 2 bombas atómicas y le destruyeron todas las ciudades más importantes. Los alemanes tuvieron todas las grandes ciudades, Berlín, Múnich, todas las grandes ciudades quedaron reducidas a escombros, y fundamentalmente Berlín. Muy bien, ¿cómo salieron esos pueblos? ¿Salvando qué? Salvando la infancia. De esto que yo estoy hablando hace 80 años. Hoy un abuelo en Alemania que tiene 85 años era un pibe de 5 cuando las tropas rusas ingresaron a Berlín y violaron a todas las mujeres. Y no había hombres para defender a las mujeres, porque habían muerto en el frente. Porque en la locura de Hitler de llevar la guerra hasta el extremo final, se quedaron prácticamente sin hombres. Fueron mujeres, niños y ancianos los que defendieron Berlín mayoritariamente. Y obviamente la suerte estaba echada. Los japoneses igual. Los japoneses fueron humillados, destrozados y destruidos. Sus fábricas, tanto japonesas como alemanes, no pudieron más fabricar las grandes construcciones que hacían de construcciones de trenes, de motores. Estoy hablando de las grandes marcas. La Mitsubishi, que le fabricaba motores para la guerra, para los aviones de guerra y demás. Bueno, muy bien. Con esas limitaciones y con esa destrucción, ¿cómo me explican que Alemania y Japón son la tercera y cuarta potencia del mundo? Además se van a convertir prácticamente en el final del tramo en las primeras potencias mundiales de seguir así. Son los que le venden las plataformas tecnológicas, tanto los alemanes como los japoneses, por ejemplo a China, que la están convirtiendo en una potencia cuantitativa industrialmente, pero no cualitativa como son los japoneses y los alemanes. Yo no tolero a aquellos que dicen todo el problema viene de afuera, porque ahí tenés 2 ejemplos de los pueblos que fueron humillados y no es que terminó la guerra ahí. ¿Saben ustedes cómo terminó de pagar los costos de la guerra de Alemania? Alemania tuvo que pagar además. Además de crecer como tuvo que crecer, tuvo que indemnizar a los pueblos que había destruido. El último pueblo que todavía no se arregló, en los acuerdos, es Grecia. Grecia le reclama 450.000 millones de dólares y los alemanes le están ofreciendo 180.000 millones de dólares. No importa, porque eso es un problema entre ellos. La última deuda se la pagaron los alemanes a los polacos, hace aproximadamente 5 años. En el 2015 Alemania terminó de pagar todo el desastre de lo que había sido los daños de la Segunda Guerra Mundial. Además de crecer, además de pagar deuda, además de crecer. Los japoneses igual. A la disputa que tiene Japón con China, por ejemplo, es porque China le reclama indemnización a Japón, entre otras cosas, porque por los daños que hicieron los japoneses en China. Ahora, estos 2 pueblos, ¿cómo se levantaron? Cuidando a la infancia, cuidando a los niños, no cambiando un cartel de una casa como es la casa de niños, diciendo acá en Colón hay igualdad y hay integración de los niños porque vos cambiás un cartel. Y durante 18 años se te cayeron a vos los pibes en la droga, en la violencia y en la falta de cultura. Pibes que no saben a veces ni siquiera redactar y escribir, que no pueden ingresar, acceder al trabajo porque no han terminado ni siquiera la escuela primaria. Y el Estado Municipal de Colón miró para el costado. Y el Estado Municipal de Colón es progresista porque le cambia un cartel a una casa. ¿Y la oposición dónde está parada frente a este diagnóstico? Sigue estando parada en una crítica que es totalmente insulsa, criticando a Cristina o todo ese tipo de cuestiones. Este es el problema que nosotros tenemos en la clase política y en particular en los candidatos que van a ingresar al Consejo Deliberante. Falta de formación, falta de conocimiento, falta de una proyección de la ciudad que nosotros queremos. Colón no solamente necesita una transformación estructural desde el punto de vista de la obra pública y demás, necesita también una transformación en distintos sectores que aflojen de alguna forma estas cuestiones que son gravísimas y que de alguna forma, si nosotros no logramos modificarlas, bueno, la sociedad en su conjunto la va a sufrir. ¿Y por qué hicieron esto? ¿O por qué no hicieron culturalmente? No lo hicieron porque está probado que cuando los pueblos tienen un determinado nivel cultural y un determinado nivel de formación, y no votarían esto. Porque la relación del ciudadano con el dirigente es una relación de calidad de sujeto político. O sea, ese es el punto. Es decir, vos más tenés elevado
el conocimiento de la sociedad y más tener elevado el conocimiento del pueblo, el voto se vuelve más calificado, no en el desplazamiento calificado de que yo no le permito participar al otro, sino que el sujeto califica al dirigente desde otra perspectiva. Vos no podés calificar, hay un enorme sector de la población que no puede calificar y que no puede, interpretar, no puede descubrir al dirigente porque él mismo no está teniendo el conocimiento y la formación necesaria para poder interpretarlo. Entonces, la agenda ¿por dónde pasa? La agenda pasa en que yo voy a un barrio y para ganar un voto tengo que decirle, mirá, vos tenés hambre, te voy a dar una bolsa de comida. O yo voy a un barrio y tenés agua en la cuneta y yo tengo que decir, bueno, si soy concejal, voy a ir al consejo deliberante y voy a decir que acá se arregle este problema de esta cuneta. Bajísimo nivel. Hemos tocado un piso absolutamente increíble. Cuando justamente la tarea del concejal es hacer lo que te dije primero, que tiene que ver con todo el trabajo legislativo fino. Y en segundo lugar, esforzarse por tener un mayor nivel. Si yo tuviese la misma formación que hace 20 años cuando fui concejal, estaría en un problema. Si yo me hubiese quedado estancado ahí. Yo fui concejal, hice política, todo lo que sea, pero mi vida siguió transcurriendo y yo he profundizado en todos los temas, porque hace a eso. En algún momento el mismo Che Guevara lo dijo, en el siglo XXI vamos a ser ignorantes y analfabetos con títulos universitarios. Vamos a ser ignorantes y analfabetos con títulos universitarios. Te está diciendo una cosa de una dimensión enorme. Nosotros hemos llegado a los umbrales del siglo XXI, fundamentalmente en la Argentina y en particularmente en Colón, en este caso, con pibes que no pueden ni siquiera escribir, que no saben escribir. Entonces estamos en un problema. No se iguala o no se logra la igualación desde una perspectiva que hasta filosóficamente se dice que es hegeliana, porque la discusión entre Hegel y Marx era esa, ¿no es cierto? Mientras Marx hablaba de la igualdad en el terreno material, en el terreno concreto, Hegel lo planteaba desde un punto de vista dialéctico o ideal, en el terreno de las ideas. Bueno, esta gente ha caído en ese terreno, es decir, yo igualo escribiendo. Lo simbólico puede servir, pero no se iguala escribiendo. Nosotros tuvimos una constitución en 1949 con el gobierno del general Perón que igualaba derechos, que incorporaba derechos sociales en la constitución, que establecía el control del comercio exterior en la constitución, que es la forma, esos derechos cuando ya se habían hecho en la práctica. Es decir, tuvimos constitución nacional y popular y de constitucionalismo social en el 49, después que los trabajadores habían ganado los derechos y no antes. Esto es una explicación contundente. Hay gente que cree que primero se puede firmar una norma y que esa norma va a generar. En realidad eso no existe. Lo que existe es que lo primero que hay que lograr es una integración material. Es decir, cómo logramos la igualdad de los pibes, el acceso a la cultura, a la educación, preocuparse por, bueno, lo que se perdió, se perdió. Ahora, la pregunta es la siguiente, ¿qué vamos a hacer, chicos, con todos los pibes y pibes de 2 y 3 años para que dentro de 20 sean personas que, si no tienen bienes económicos, tengan bienes en la cabeza, tengan bienes en su formación, se puedan defender intelectualmente y culturalmente? Y el problema no es para mañana, es para ayer. Porque cada minuto que nosotros estamos perdiendo, los otros países nos están sacando ventajas. Pero además nos hacemos mal nosotros como sociedad. Si nosotros permitimos que los chicos no se críen en un ambiente sano, de educación, de cultura, de contención espiritual. Y ese es un problema central y es un debate que tenemos que dar. Y no podemos tirar la pelota afuera. No podemos decir que esos problemas los va a solucionar la nación o lo va a solucionar la provincia. Son problemas estrictamente individuales, como te di el ejemplo de los japoneses y te di el ejemplo de los alemanes. Hay una foto histórica en Japón donde un maestro le está dando clases a los chicos y en el fondo de atrás se ve la destrucción total de la ciudad. ¿Sabe cómo están? En la calle, al aire libre, los escombros están amontonados, están perfectamente sentados los alumnos con un pizarrón, 1945, septiembre de 1945, y el profesor dando clases. ¿Qué estaba haciendo? Estaba sembrando para el futuro.
La maquinaria que vos consumís hoy, alemana o japonesa, te la armaron los pibes, que hoy tienen 80, te la armaron los pibes que fueron cuidados como oro por las mujeres violadas en Alemania, que eran las madres, y por las mujeres en Japón, para poder pensar en el futuro. El futuro no son los bienes económicos. El futuro es quién los produce a los bienes económicos. Y los bienes económicos y la tecnología y la ciencia lo hacen los seres humanos. Y los seres humanos atraviesan etapas. La infancia es una. Si nosotros perdemos la oportunidad de trabajar sobre la infancia, en la igualdad material, ahí, en la infancia, en el acceso a la cultura y en el acceso a la educación, en las posibilidades de poder acceder a un alto nivel de conocimiento, si nosotros no trabajamos ahí, nosotros no tenemos futuro. No tenemos futuro porque no hemos armado el futuro en la noción de la infancia. Ese debate que se dio en el Consejo Deliberante es demagógico. Es un debate de chantas políticos. ¿Me bajo al barro? Sí, te lo digo, de chantas políticos, que no les importa ni la infancia, ni la cultura, ni que el pueblo esté educado ni preparado. Sí, les importa, lo único es tenerlo más o menos ahí y creer que la justicia social y que hacemos algo por los pobres y que tenemos un enorme compromiso porque un día un concejal reparte una bolsa de comida. Eso está totalmente lejos de lo que debe ser el concejal y por lo menos lejos de lo que yo pienso de la política y de la actividad legislativa.